Vamos a dar gracias. Pues Padre Benito, te damos muchas gracias nuevamente por un día de reposo más y todos los que tú nos lleves, Señor. Gracias porque siempre nos has traído y pues ahora sabemos que el día de reposo es toda una delicia porque nos conecta contigo, porque nos conecta con la promesa de la vida eterna y porque pues nos va abriendo cada vez más el entendimiento y la comunión contigo y entre tu cuerpo, Señor. Este tiempo es realmente exquisito cuando nos reunimos los hermanos y podemos ya no solo de manera individual, sino ya como tu cuerpo, ir revisando tu escritura, ir conectándola y pues Señor, que tú nos vayas revelando a cada uno lo que nos va a edificar y lo que nos va a exhortar. Y Señor, pues muchas gracias. Gracias por toda la provisión que nos has dado durante la semana. Gracias porque nos has cuidado. Gracias porque nos has dado experiencias, en algunos casos inclusive enfermedad o algún padecimiento, alguna situación, pero pues para estar atentos, qué es lo que nos quieres decir con cada una de esas experiencias. Y sabemos que finalmente tú nos vas a dar la salida de todo aquello que es una manifestación de la separación y esa salida pues no necesariamente es en este tiempo, que si bien tú así lo está en tu voluntad, pues nos las das también en este tiempo para confirmarnos, para llevarnos, pero sabemos que la salida final es cuando estemos juntamente contigo y ese es el consuelo más grande que tenemos y esa es la esperanza más grande que tenemos, que todo va a estar en el orden, que todo va a estar eh, eh, bien, funcional en ese tiempo, más sin en cambio, pues también estamos conscientes que sin santidad pues nadie te puede ver, Señor, y ese es el fruto del habernos libertado del pecado. Sabemos que nuestra meta pues es estar contigo, es la vida eterna. Señor, pues te damos gracias por habernos escogido, por tanta revelación, por tanto amor, tanta misericordia. Y Señor, pues ayúdanos a siempre mantenernos humildes delante de ti, que no nos ensoberbezcamos y que podamos también a su vez transmitir tu mensaje a quien tú así prepares en su corazón. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, por tu bendición y por ser quien tú eres. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yehoshua HaMashiach. Amén. Amén, amén. Bien, pues hemos avanzado un poco más en el Evangelio de Mateo y pues hoy toca este capítulo 14 en donde vamos a ver la muerte de aquel que estaba llamado a anunciar a nuestro Señor Yehoshua, aquel espíritu de Elías que, que marca la profecía eh, y que sabemos que a este mundo, como él mismo, nuestro Señor lo dijo, pues no le gusta la profecía, no le gusta la corrección, no le gusta la paz, entonces pues lo van a procurar matar a, a quien lleva el anuncio y finalmente también al ejecutor. Y parece un paralelismo muy grande entre lo que aconteció entre Elías en su tiempo con Jezabel, con el rey Acab, y todo este panorama que vemos en la historia de las 10 tribus de Israel y con la hija de Jezabel, Atalía, que va a querer gobernar inclusive sobre la tribu de Judá y Benjamín, los levitas que estaban con ellos. Entonces toda esta manifestación parecería un reflejo de lo que vamos a ver en la historia
de la muerte de Juan el Bautista. Pero aquí sí viene la ejecución en aquel tiempo con Elías, nuestro Señor lo arrebata de ahí y lo pone en otro lugar. Y no se permite que muera el profeta, pero aquí sí. Y a la muerte del profeta, bueno, aquí como nuestro Señor dijo, el mayor de los profetas, entre los nacidos en la carne, sabemos que porque él no solamente profetiza, el mayor de los profetas, ya no terminó, nacidos de mujer, se considera Juan, se considera Juan porque no solamente profetizó, sino también presenció al ejecutor, al cumplimiento, vio a nuestro Señor, ahí sí, cara a cara. Pero como habíamos visto, el mayor de los profetas es el menor, y el menor, en este caso, el que vino disminuido es nuestro Señor Yehoshua. Entonces, pues comenzamos la lectura. El Juan el Bautista, en las palabras de nuestro Señor Yehoshua, es el mayor de los profetas nacidos de mujer, pero el menor del reino es mayor que él. Y el menor en el reino está representado por nuestro Señor Yehoshua, que se disminuyó, pero es mayor que todos los profetas. Bien. Comenzamos entonces en Mateo capítulo 14, verso 1. En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó de la fama de Yehoshua. Eh, Conocemos un poquito acerca de la dinastía de los Herodes. Si alguien recuerda quién fue Herodes, bueno, este Herodes, del hijo de Herodes el Grande. Y Herodes el Grande tuvo ¿cuántos hijos? Cuatro hijos, por eso está repartida el reino en una tetrarquía. Cuatro. Ajá. Porque a cada uno de sus hijos le reparte una porción. A Herodes le va a repartir el territorio de Judea y el territorio ay, se me fue, perdón. Bueno, ahorita tengo mi mapa para que me acuerde. Se me fue el nombre, disculpe. Pero los otros hijos no eran Herodes. Los otros hijos sí son Herodes Filipo. Herodes es un título. Es el Herodes el Grande, es quien en el año aproximadamente 4 antes de nuestro Señor Yehoshua, cuando nace nuestro Señor Yehoshua, y vienen los sabios del Oriente, ordena la muerte de los menores de 2 años. Posteriormente muere ese Herodes el Grande y quedan sus hijos. Repartido todo lo que estaba dado a Herodes, está repartido en cuatro porciones. Herodes no es un nombre. Herodes sí, es un nombre, es el nombre de ellos, y de ellos deriva Herodes Arquelao, Herodes Antipas, Herodes Filipo, son sus hijos. Entonces, este Herodes es Herodes Antipas, ¿no? Y tiene una tetrarquía, o sea, tiene una parte de todo el gobierno que tuvo Herodes el Grande. Y está dentro de la provincia de Judá. Tiene otra provincia más, pero ahorita no me acuerdo. Ahorita lo vamos en el mapa. Oyó la fama de Yehoshua. ¿Y qué se le vino a la mente? ¿Qué pensaba Herodes? Bueno,
Primeramente, Herodes, ¿de qué origen es? Idumeo. ¿Y qué es Idumeo? De Saúl. De la Muy región bien. de... Ujú. De Edom, es edomita. Nada más que al momento de ir cambiando el lenguaje, le pasaron de decir Edom, ¿qué lenguaje pasó? Me parece que al arameo también, es cierto. Ay, hizo una transformación en el nombre de Edom y, y a los edomitas después les llamaron idumeos, pero su origen es ser edomita, que está asociado, que hizo una conversión al judaísmo, pero por conveniencia, el papá, Herodes el Grande. Ellos, los hijos de Herodes el Grande, ya nacieron siendo conversos al judaísmo, pero al judaísmo, no, o siendo judeanos, pero de origen idumeo, siguen teniendo el origen idumeo, y no tienen la relación propiamente con la fe bíblica. Entonces, lo que es conveniente, recuerden que el territorio de Edom está al sur del territorio de Israel, en el monte Seir principalmente, toda esa región. Más sin en cambio, Roma se va a establecer posteriormente ya en lo que es la península. eh, y sin en cambio, el gobierno romano va a hacer que este personaje ocupe el cargo de rey de los judíos, título que solamente podría tener quién, o ese cargo, un judío. De hecho, de todo Israel, solamente podría ser un judío, porque no se tendría que separar el cetro de justicia hasta que viniese Shiloh, nuestro Señor. Pero aquí está siendo impuesto por Goma. Este rey es conveniente porque no pueden manipular, conoce las costumbres, pero no tiene una relación con nuestro Señor. Entonces cree en muchas cosas, cree en fantasmas, pues en todo lo que cree el mundo grecorromano. Y entonces por eso cuando oye de nuestro Señor Yehoshua, él dice lo que dice el verso 2, y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano. Herodes Filipo, hermano, tiene otra región. ¿Recuerdan esta parte de Cesarea de Filipo, a donde fue nuestro Señor Yehoshua, donde tiene la plática con todos sus discípulos, pero con Pedro, ese pasaje en donde le dice que de esta roca edificará mi iglesia, pero de lo que estaba hablando nuestro Señor Yehoshua, no de Pedro. Esa región es Cesarea de Filipo. Pero esta mujer era la de enfrente. Esa mujer, primera Herodias, era esposa de Herodes Filipo, pero la tomó Herodes Antipas. ¿Este? Ajá. Pero ¿quién mató a este? No. ¿Qué función va a tener Elías, o en este caso Juan el Bautista? ¿Qué función tiene un profeta? Corregir Y corregir principalmente a quién. a los que están transgrediendo Ajá. Pero principalmente a quién. al pueblo, Más allá del pueblo. pues a los reyes. A los reyes, a los sacerdotes, aquellos que están encabezando al pueblo. Entonces,
si Herodes, que es el rey de Judá, que está gobernando en Jerusalén, se está casando con la mujer de su hermano, ¿qué se podía esperar del pueblo? Que hicieran lo mismo o peor. Entonces, por eso lo mete en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Según la ley de nuestro Señor, no puedes tener a la esposa de tu hermano. ¿De quién primero? De Felipe, de Filipo. Y vamos a ver con Herodes. Herodes fue el que mató a... Ambos son Herodes. No, perdón. Antipas. Antipas. Antipas fue el que mató a Juan, Ajá. el que estaba transgrediendo. El rey de Judá, el tetrarca. Porque dice Juan, pero que Juan le dijo a Felipe, bueno, sí se entiende, ¿no? Estás leyendo. Sí, volvemos a leer, porque Herodes Antipas, había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Filipo, su hermano. A ver, vamos a ver aquí qué referencia tiene para ver si nos aclara más. No, solo menciona lo mismo. Porque Juan le decía, como profeta, le decía, no te es lícito tenerla. A ver qué referencias nos manda aquí. Aquí nos manda Levítico 18:16, donde dice, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. O sea, le está llevando a la corrección. Y el Levítico 20:21, el que toma a la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Y aquí Lucas, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Entonces, pues no tenía temor del Señor, hacía lo que quería, se gobernaba más por el pensamiento grecorromano que por el Baja Kodesh o por no, pues estaba impuesto. Debía de saberlo, debía de haberlo leído. Todo aquel que se sentaba en el trono de Judá tenía como mandamiento hacer una copia, tenerla presente, leerla todos los días para que no se ensoberbeciera su corazón, pero no era el caso, era impuesto. Y entonces, verso 5, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodias, que aquí no menciona el nombre, se conoce el nombre gracias a otros textos, como de Sabio Josefo, en donde se menciona que su nombre era Salomé, la hija de Herodias, danzó en medio y agradó a Herodes. O sea, imagínense el pensamiento de Herodias, el pensamiento de Jezabel, como lo hemos visto en Apocalipsis, como lo hemos visto en la historia de Reyes, que utiliza la seducción, inclusive la seducción a través de su hija, para ir en contra de la voluntad de nuestro Señor y tener el dominio y tener el gobierno y hacer lo que a ella bien le parezca. El caso es tener el control y ir en contra. Entonces, le agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento, dale todo lo que darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. La había solicitado, era Herodias,
pero lo hizo a través de su hija. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas, las noticias a nuestro Señor Yehoshua. Serán las mismas referencias en otras partes de la escritura, que es Marcos, seguramente en Lucas. Leemos Lucas, dice: Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Yeshua y estaba perplejo porque algunos decían Juan ha resucitado a los muertos, otros Elías ha aparecido y otros algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes a Juan: yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verlo. Entonces, por eso pensaba que era la resurrección de Juan, nuestro Señor Yehoshua. Herodes pensaba que nuestro Señor Yehoshua era la resurrección de Juan el Bautista. Verso 13. Oyéndolo, Yehoshua se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Siempre hacía estas manifestaciones nuestro Señor de ponerse en una barca y se puede marcar el dominio de nuestro Señor al estar pues sobre el mar, sobre las aguas, y tener a toda la comunidad a la orilla, como la promesa de Abraham, como la del mar. Y cuál era la potencia de la voz de nuestro Señor para poder transmitir un mensaje a pesar de agua, de mar, agua y el tumulto. o sea, que todo eso, todo lo que representa el mar, las naciones, los rojots, quedaban acallados ante la voz de nuestro Señor para que llegara el mensaje a cada uno de los que estaban ahí presentes, recordando que en este tiempo nuestro Señor, desde los capítulos anteriores, sale de la casa y comienza a ir a las comunidades de fuera. Vamos a ver que inclusive ahorita va a ir a Tiro y a Sidón, y deja algunas regiones, va a ir a Sirenet, pero ya no está propiamente en Jerusalén. Va a volver a su tiempo, pero el tiempo a la muerte de Juan el Bautista también marca un tiempo en el que va a salir de predicar de esos lugares, de Jerusalén propiamente. Entonces se fue a un lugar en el desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Yehoshua vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Esta palabra compasión es similar en griego a lo que sería Rahamim, amor entrañable. Dice sentir que las entrañas anhelan, sentir, compadecerse, misericordia, pero es desde lo más profundo, como el Rahamim, que es el amor de madre, y como bien expresado nuestro Señor, más allá, Él hacia nosotros, que inclusive el amor de una madre. Entonces tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Verso 15. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas
y compren de comer. Yehoshua les dijo, no tienen necesidad de irse. ¿Y a quién va a mandar a dar de comer nuestro Señor Yehoshua a las multitudes? ¿Qué? A todos sus discípulos. De hecho, aquí todavía no se mencionan como apóstoles. De hecho, el término sería los discípulos. Hemos visto que, por decir, el concepto en hebreo de heredero, de Ben, también es discípulo. Entonces, todo aquel que es discípulo de nuestro Señor Yehoshua tiene la encomienda, es heredero, tiene la encomienda de alimentar a aquellos que en la compasión de nuestro Señor necesitan el alimento. Ujú. A los que necesitan, Ujú. no todos los que conozcamos. Ujú. Mm. A los que él, de los que él tiene Bueno, se le compasión. deja el mínimo y ya, Ujú. Señor. Dales vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, tráemelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. De hecho, en un inicio, eh, ¿por quién fuimos alimentados de, de nuestro Señor, pero a través de quién? Prácticamente todos nosotros los que tuvimos un origen católico o cristiano, eh, ¿quién nos dio primeramente el alimento? Cuando leímos Mateo, Marcos, Juan, eh, las cartas, Pablo, Los discípulos. los discípulos. De Porque hecho, por su testimonio es que yo me acuerdo de niña que lo que me impresionó, pues tienes conocimiento como, mm, bueno, discernimiento se puede decir, cuando es así, pequeño, pero el testimonio de ellos, de ir viendo y sabiendo lo que hicieron, pues sí impresiona. Es como, wow, ¿no? Qué impresionante que hayan su vida dada a un Dios, o sea, a Dios, ujú, sí, hasta la muerte, perseverar hasta la muerte. y creo que es sin lugar a dudas, lo que más trasciende de la historia, Ujú, pues es el testimonio de nuestro Señor Yehoshua. ujú. Pero posteriormente, la proyección que hace hacia sus Lo sé. discípulos y que están dispuestos a dar su vida por el testimonio de nuestro Señor Yehoshua, Ujú. pues es lo que ha ido haciendo que la fidelidad de nuestro Señor se vaya multiplicando y vaya siendo cada vez más abundante y el alimento vaya llegando cada vez a más personas. Y eso es lo que se espera de nosotros Y también. eso es lo que se espera también de cada uno de nosotros. Poder presentar ese alimento que ya está escrito, que es primeramente la Torah, pero también ya en cumplimiento del Evangelio, lo que conocemos como la renovación del Testamento o el cumplimiento del Testamento de nuestro Señor Yahushua, es ese alimento que nos conecta hacia la vida eterna y que manifiesta la compasión, el amor entrañable de nuestro Señor y que es representativo aquí en los 5 panes y en los 2 peces, que muchos asocian estos 5 panes con los 5 libros de la Torá. eh, y los 2 peces pues con la representación de ambas casas. Y pues tiene mucho sentido.
hasta este momento, pues a mí me sigue pareciendo que es lo como que muy coherente esa interpretación. Ujú, porque más adelante vamos a ver eh, otra vez la manifestación de, de compasión, de amor entrañable de nuestro Señor, con unos números diferentes. Aquí nos va a hablar de 5,000, sin contar eh, así ancianos y solamente los varones. Pero ya más adelantito en los próximos versos nos va a hablar de 4,000 y nos va a hablar aquí de cinco, de 5 panes, aquí de 5,000, más adelante de 4,000. Y después de 3. No, no le agregues. No sé, recuerdo que una vez se perdieron 3,000 y también los compensó. Bueno, son los que murieron y los que fueron conversos en Pentecostés, pero te estás desviando hacia otro lugar. Bien. Eh, bueno, y ahí lo que fueron son 7 cestas. Aquí sobraron de esto. Vamos a leer nomás. Y partió los panes, perdón. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Porque finalmente todas las palabras de nuestro Señor han sido reportadas por alguien más. Han sido reportadas. Sí, nuestro Señor aquí no escribe nada. Todo es bajo un escrito de, de un, como se conoce, evangelista, un discípulo. Pero él que físicamente haya escrito algo en este momento, pues no. Entonces todos comieron de los discípulos. Ellos fueron los que le dieron a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró sobre que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. A ver, estoy entendiendo entonces que antes de esto ya se puede decir que es el Nuevo Testamento. Todo lo escrito atrás lo escribió el Señor. O sea, es la palabra del Señor. Así estoy entendiendo. Y que ahora la diferencia es que por medio de los discípulos, así te entendí. O sea, hablé del Nuevo Testamento, no hablé del Antiguo Testamento o el Testamento de los Antiguos. El Testamento de los Antiguos, por decir, Génesis fue reportado por Moisés, pero ¿quién se lo dio a conocer a Moisés? ¿Verdad? Los Malá. Éxodo, a través de que tuvo la comunicación nuestro Señor con Moisés y con el pueblo, por Malá. Lo que sí está escrito y descrito, que es por el dedo de nuestro Señor, son las 10 declaraciones. Pero eso en Gálatas nos dice que fue también a través de Malá. Entonces, si bien toda palabra de nuestro Señor sale de Él, pero no está directamente entregada por Él, sino a través de un malach. Los malach lo escuchan y transfieren las palabras. Ahora los malach son los discípulos, son los enviados, son los mensajeros. Y son los mensajeros, a través de los mensajeros, por quienes va a alimentar a las multitudes. Siempre hay un vínculo, un lazo. Sí, ahora los malajos son personas. Ajá. Esa es la diferencia. Bien. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró
los pedazos 12 cestas llenas, que se hace alusión entonces que son eh, a las 12 tribus de Israel. Y de los que comieron, o los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea que si hacemos un cálculo, pues podremos calcular si son 5,000 hombres, pues por lo menos triplicar, ¿no? Fueron 15,000, por lo menos, si no es que podría ser más. Entonces, ¿a través de quién da el alimento nuestro Señor? Sus mensajeros, sus discípulos. De sus discípulos. ¿Cómo nos ha llegado el Evangelio a nosotros? A través de sus discípulos. Lo conocemos a Él a través de lo maravilloso de toda la Biblia. Y el discípulo a su vez lo recibe del Señor. Lo recibe del Señor. Los malak lo reciben del Señor y lo transfieren. Los profetas lo reciben por visión o por malak y lo transfieren al pueblo. Lo maravilloso es que todo tiene una congruencia, desde Génesis hasta Apocalipsis, como hemos podido ir revisando, en la fidelidad de nuestro Señor tiene un orden, y aquello que inclusive llega a parecer incongruente en algún momento, contradictorio, no es que lo sea, sino que hay un misterio, hay un secreto que nuestro Señor se ha reservado y que a su tiempo lo revela, y es una información maravillosa cuando Él se muestra a través de ella. Uh-huh. Bien, y pues es voluntad de Él esconder eso y a su tiempo pues mostrar. Entonces eso es algo que manifiesta que toda la escritura es perfecta, que como está escrito en el Salmo 119, pues todo desde Génesis hasta Apocalipsis podemos considerarlo como instrucción de nuestro Señor, porque inclusive cuando se habla en los profetas, pues está escrito, vino palabra del Señor. Entonces, esas palabras, cuando dice vino palabra del Señor, podrían inclusive estar también marcadas en letras rojas, como ocurre en los evangelios. O cuando dice, habló Hashem a Moisés. Entonces, todo eso es palabra de nuestro Señor Yehoshua, que lo está reportando y que lo está dirigiendo hacia alguien para que lo dirija a un sector, a una persona específica. Bien. Mateo 14:22. Enseguida Yehoshua hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Al igual que en su momento vemos el arca de Noé, que lleva la promesa en Noé y en los que están con él y en todos los seres vivientes que están dentro de y que están cubiertos y protegidos, y que el juicio está fuera. Pero aquí vamos a ver que hay una representación de cada una de las tribus de Israel, como también podemos ver en Apocalipsis, con sus discípulos dentro de la barca. Y eso al mar, a lo que es las naciones y las potestades, pues obviamente no les va en contra. Entonces comienzan a azotar esa barca. Imagínate, todo el concentrado de la promesa de restauración va en el alimento que van a dar esos 12. Y sabiendo esto, los Lujots, ¿qué van a intentar?
pero va a quedar manifiesto quién es el Señor y quién tiene dominio de todo eso, de todo, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, eh, ¿cuándo es la cuarta vigilia de la noche? La cuarta hora de la noche. Mm, ¿No? si alguien sabe o lo puede investigar así pronto, ¿cuándo es la cuarta vigilia? ¿Ustedes, niños? ¿Será entre las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, hermano? Aproximadamente, sí. Entonces es casi, es el tiempo que está más oscuro durante toda la noche. Pero es un tiempo que es muy de mucha revelación, pero también de mucha angustia. Representa mucha angustia porque parece ser, como muchas personas dicen, ¿no? Cuando más oscuro está es porque pronto va a amanecer. 3 o 6 de la mañana. Ajá, es la penumbra más grande. Pero también, bueno, estaba investigando esta hora y es una hora de gran revelación de nuestro Señor, que a muchas personas nuestro Señor despierta a esa hora y si se comenta que si te pones a orar y te pones a entregarte al Señor o a hacer lectura, pasan cosas muy, muy grandes. Entonces, pues por ahí se los dejo como información. Es esta cuarta vigilia de la noche. A esa cuarta vigilia, cuando está más oscuro, cuando está más en penumbra, Yehoshua vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Cuando en el pensamiento hebreo no hay una idea de fantasma. Entonces todo esto queda también manifestado que había ya en ellos tendencias de creencias de otro tipo. Verso 27. Pero enseguida Yehoshua les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Esta frase que se repite una y otra vez en, en la Torá y en los profetas, tened ánimo, soy yo, o sea, tengan ánimo, no temáis. Aquí, aquí lo que está más, o sea, que aparece en la Torá y que aparece en los profetas, es tened ánimo, no temas. Pero aquí está todavía algo más grande, porque dice, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Yehoshua. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. O sea, se concentró en el fuerte viento, tuvo la eh, desconexión para conectarse, ya no conectarse con la promesa, con el juramento, sino con el momento. Ajá. Y es lo que nos pasa muchas veces a cada uno de nosotros, que no estamos viendo la meta, estamos eh, viendo el momento y nuestro Señor nos pide que siempre estemos viendo la meta, porque teniendo la meta, la visión en la meta, en la fidelidad de nuestro Señor, en Él mismo, pues sabemos que todo es
transitorio y que a pesar de lo complicado, de lo doloroso que pueda llegar a ser o de lo angustiante, pues Él está sustentando todo esto. Y entonces por eso le dice nuestro Señor, al momento, bueno, importante, que a pesar de, nuestro Señor no nos deja. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer nuestro Señor con Pedro? Ujú. Al momento Yehoshua extendió la mano, asió de él, o sea, lo trajo a él, pero también lo exhorta, ¿no? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero no lo suelta. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios, o la herencia del amor. Bueno, tenía unos mapas, pero vamos a ver si puedo mostrarlos. Primeramente, los había puesto aquí. Bueno, primero el territorio que tenía Herodes era el territorio de Judea y de Perea, es el que se me había olvidado. Y los demás, Herodes ¿Pero cuál tenían, Herodes Antipas tenía Judea y Perea. Por decir, Filipo tenía toda esta parte. Uh-huh. Aquí es la región de Idumea, de donde eran ellos. Nada tenía que ver con el territorio de Judea, porque Judea era lo más bajo. Recuerdan que aquí en medio está Simeón y que aquí ya no estamos viendo la distribución de las 12 tribus, sino estamos viendo las provincias que se van formando a través de los imperios que van dominando a Israel. Entonces, acá sí quedaba repartida este territorio en las provincias que estaba gobernando ya en su tiempo Europa. Y la otra foto que tenía era esta, que va a estar nuestro Señor, va a dejar Jerusalén, pero se va a ir al lugar de Cineret, que está traducido aquí como Genazaret, que significa, si le ven la forma al mar de Galilea. A ver, Axel, tú que eres tendencia de músico, que ¿qué forma le ves al mar de Galilea? ¿No? Ujú, ujú. Eso es lo que significa Cineret en esa región. Es a la que va a ir nuestro Señor. Y posteriormente se va a mover hacia Tiro y hacia Sidón, más al norte. Aquí es en donde, en este lugar, es en el que va a tener encuentro con la mujer. ¿Qué mujer? ¿La samaritana? No. ¿Quién? ¿O cómo? En esta región va a tener encuentro nuestro Señor con, uh-huh, si es Fenicia aquí, y este lugar, todo esto estaba dominado por los cananeos, entonces la mujer sirofenicia, ahí está, cananea. Entonces, va a dejar
la parte de Judá va aquí, esto es Galilea, pero va a venir hasta esta parte. Aquí vamos a leer ahorita lo que va a hacer aquí en esta parte de Cineret y después Genezaret. Genezaret, pero es Cineret. Este es ¿cómo se llamaría? También una transformación en el nombre de la ciudad. Ujú. Bien. Bueno, porque dice, y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genazaret. Es esa, pero si la buscamos, es del hebreo, es Cineret, ajá, que significa arpa, Mm. ujú, tal vez de la forma de arpa. Bien. Por la forma del mar. Ajá. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, ¿Ese es el mar donde estuvieron en la vaca? estuvieron en varios lugares de No, pero Israel. ahorita de lo que Ujú, ujú. Sí, es que está en varios lugares. Bueno, vamos a ver otra vez el mapa, porque de hecho, aquí está Corazín y aquí está Betsaida y Capernaum. Si recuerdan estas tres ciudades, bueno, ¿quién recuerda cuando nuestro Señor menciona estas tres ciudades? Capernaum, Corazín y Betsaida, ¿no? Que no pudo hacer eh, bueno, sí, porque no se manifestó la fidelidad y que dice nuestro Señor que si en Tiro y en Sidón se hubieran manifestado las maravillas que se hicieron aquí, ellos se hubieran arrepentido más. O sea, hace una referencia a nuestro Señor. Bueno, vamos a volver allá. Ahorita lo vamos a ver. Y terminada la travesía vinieron a la tierra de Genezaret, y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Ujú. O sea, el Genezaret. ¿Sí? ajá. Bien, eso ocurrió en ese lugar, en ese específico. Los otros tres lugares no. Ujú. Capítulo 15. Entonces se acercaron a Yehoshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. O sea, vamos otra vez al mapa, pero vamos al otro mapa. Estamos hasta este lugar, aquí en donde está la flechita. ¿Sí? Lo amplío más. Ok, es que quiero que se vea. Estamos aquí. Desde salió nuestro Señor de el tiempo que estuvo en Jerusalén y no y fue rechazado y probado y todo lo que vimos en los capítulos anteriores. Entonces sale y comienza a venirse al mar de Tiberias. Y aquí es en donde está lo de la- las manifestaciones de las barcas, en todo este territorio. eh, Todo lo que se manifiesta del mar es en toda esta costa, que es como una laguna, pero se conoce como el mar de Galilea. Pero ahorita está establecido ya aquí. Y los fariseos son de Jerusalén,
O sea que vienen desde aquí y van a tener el encuentro con Él hasta este lugar. Nuestro Señor salió de este lugar porque ya procuraban matarle en ese momento y todavía no era su tiempo. Pues ya comienzan la persecución de Él hacia este lugar. Hasta aquí está. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Conocemos el término, tradición de los ancianos, es pues, la ley oral, la tradición que, que invalida el mandamiento como nuestro Señor lo ha dicho, o lo dijo. Dice, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Esta es una pues tradición muy importante que trasciende mucho. eh, Desde el momento de levantarte, tienes que hacer un lavamiento de manos, tienes que hacer una consagración. La tradición, ajá, en la tradición, eh, porque ellos dicen que estuviste en contacto con la muerte y que cuando estuviste acostado, estuviste, ajá, bueno, pero sí, no es importante, pero sí es necesario a veces conocerla eh, porque es muy fuerte lo que ellos transmiten y porque sigue vigente. Ajá. En ellos sigue vigente. Y porque si saliste al mercado, o si tocaste algo, tuviste contacto con un muerto que no sabes y entonces te tienes que lavar las manos. Dice, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere visiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Entonces, bueno, ¿cuál es el propósito de, del, cuál es el propósito de lo que se le entrega al Señor? Aquí dice ofrenda, que sería lo equivalente a la teruma, la elevación. ¿Cuál es el perdón? ¿Qué sería? ¿Cuál es el propósito? Lo vimos cuando vimos el diezmo y cuando vimos el sustento de los levitas. Pero todo aquello que se le entregaba a nuestro Señor, ¿qué propósito tenía? Era repartirlo ¿Entre quién? entre los necesitados, las viudas, los Entre viudas, huérfanos. huérfanos y quien tuviera necesidad, así como también el extranjero. Pero si principalmente tu papá tenía necesidad y no lo cubrías por tener una apariencia de ir y entregar, ajá, entonces no. ¿Por qué? Porque si no estás proveyendo primeramente para tu casa y uno de los mandamientos o de las promesas de nuestros señores, el quinto es honrar a tu padre y a tu madre, pero se lo estás quitando a él y lo estás entregando, pero para ser visto por los demás, pues entonces está siendo contradictorio, porque ¿qué dice nuestro Señor? Misericordia quiero, lo que es mayor que el sacrificio, o sea, si se mantuviera la misericordia, el sacrificio no fuese necesario. Como no se manifiesta la misericordia, el sacrificio es la manera de remediar esa parte o de subsanar esa parte.
Bien, verso 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudarte. O sea, que en lugar de dárselo a su padre, a su madre, le dice, no, pues se lo voy a dar a Dios. Ajá. Eso, Y ya no han de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En vano me honran, enseñando como doctrinas, como las enseñanzas que son de nuestro Señor, mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Por qué es lo que contamina al hombre? ¿Qué sale de la boca? Ujú. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero, bueno, lo más importante es lo que puede ocasionar o mover en cada uno de nosotros, porque todo lo que está escrito es para exhortarnos, para que lo recibamos y para que nos examinemos cada uno de nosotros y no lo... tienes el lugar, pues de todos modos te va a doler, pero al final del momento, bueno, eh, pues vas a dar gracias, ¿no? Porque la persona que te exhorta vas a entender que aunque te dolió, lo está haciendo por amor. Porque si no te corrige, ese es en mi percepción, pues sigues sin ver el error. Bueno, y aparte, pues es el ruaje que te hace aceptar que lo que te están diciendo por medio de esa persona, independiente en el tono y la forma y la manera, que viene del Padre, si tienes el ruaje. Si está conforme a lo que está escrito. Ujú. Bien. Verso 13. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjalos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara el ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Yeshua dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón, para todos aquellos que en ocasiones mencionan, pero Dios conoce mi corazón, o lo importante es... Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son cosas, o estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces eso es a lo que debemos de estar pendientes de qué es lo que hay en nuestro corazón. Pues Bueno, no había nada bueno. yo he acomodado ese de que Dios sabe mi corazón
yo lo he acomodado a que a veces uno se expresa de manera como me pasó con Silvestre, ¿no? Yo en el buen, ¿no? En el buen sentido, pero la otra persona lo puede distorsionar. Entonces ahí sí yo me conformo. Si me da la oportunidad de aclarar y me hace saber cuál fue la molestia, pues lo arreglamos. Pero si se lo queda callado, no me dice nada, yo no lo dije con una mala intención, ¿no? Ahí yo le acomodé, pues Dios sabe mi corazón, que no lo hice con en el ánimo de molestar, Sí, sino que fue, pero aquí no conocen el contexto de que estás diciendo. sí, por eso, pero, o sea, que a eso yo le he acomodado esta frase, pero en sí nuestro corazón pues no tiene nada, El corazón del ser humano es no perverso. tiene nada bueno, nunca. Si no es porque nuestro Señor, por eso es necesario que yo transformaré el corazón de piedra en corazón de carne. Soplaré de mi espíritu, los haré agua limpia y andarán en mis mandamientos que ha preparado siempre para que andemos en ellos. Entonces comienza una circuncisión, una transformación del corazón y entonces nuestro Señor sí conoce y nos va moldeando ya no conforme a un corazón humano, sino conforme a su corazón, como está expresado hacia David, ¿no? Que nos moldea conforme a su corazón, al corazón de nuestro Señor. Bien, verso 21. Y saliendo Yehoshua de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón, ya la parte que vimos hacia el norte. A ver si nos abre algún mapa aquí. Sí, pero no me la abre. No, sí me la abre. Ahí está. Aquí está Tiro, aquí está Sidón, y este es el territorio de Fenicia. Aquí está la Baja Galilea, la Alta Galilea. Entonces ya están en regiones norte, inclusive más allá del territorio de Dan. Y fue hasta estas ciudades, hasta estos lugares. Y vamos a ver qué es lo que acontece ahí, que creo que todos hemos leído esto. Y fue parte de lo que, pues sin lugar a dudas, nos conectaba o nos llegó a conectar y nos sigue conectando pues, con la reconciliación de nuestro Señor. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí una mujer cananea, en algunos otros, por decir en Marcos, vamos a ver, porque ahí sí lo expresa, levantándose ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Vamos a leerlo en Marcos, y luego ya lo confirmamos en Mateo. Pero Yehoshua le dijo, deja primero que se, perdón, pero Yehoshua le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondiendo ella y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los herederos, de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Regresamos a
Mateo. Saliendo Yehoshua de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea, ahí decía griega y sirofenicia, que nos está diciendo que es cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ¿qué es, qué, qué es más allá de hijo de David? ¿De qué? De la promesa de David. ¿Cuál es la promesa de David? El reino, ¿no? Señor, heredero del reino, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despide pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Vamos a ver las conexiones que hacen aquí. En Esdras, perdón, en Ezequiel 34, del 5 al 6, dice: Y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Zacarías 11, del 4 al 5, dice: Así ha dicho Hashem mi Dios: Apacienta mis ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores, y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: Bendito sea Hashem, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Entonces, él es el buen pastor, él es el que no es asalariado, él es el que su vida da por sus ovejas, y él es el enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué actitud está teniendo esta mujer ante nuestro Señor? Humildad y reconocimiento, ¿no? Reconocimiento de quién está delante de ella. Ajá. Que podemos ver, pues, que su corazón está preparado, circuncidado, quebrantado por las circunstancias, y que tiene a la autoridad delante de él, y la humillación como el medio de que nuestro Señor no puede resistir a un corazón de esa manera. Entonces respondiendo Yehoshua dijo: Oh mujer, grande es tu fidelidad, o la fidelidad expresada en ti, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Estando dentro de la fidelidad, ¿ella qué es? Es heredera. Es parte de las 12 tribus de Israel. Deja de ser griega, fenicia, cananea, deja de ser todo eso que llevaba cargando, para ser libre, para ser sierva de la justicia, y para dejar de ser esclava pues, del pecado, ¿sí?
y la manifestación en ese caso, del milagro de sanación, es una señal de, del reino, que en el reino no habrá enfermedad, pero aquí es una proyección a lo que acontece en su hija, la glorificación de nuestro Señor hacia la hija, por la fidelidad expresada a través de esta mujer. Verso 29. Pasó Yehoshua de ahí y vino junto al mar de Hermano, Galilea. una consulta, Sigue. disculpe. Entonces, la mujer que confió que Yeshua podía sanar, eh, no sé si hay algún escrito bíblico que diga si ella cambió su vida para seguir a Yehoshua, o solamente es como el símbolo de lo que representa a ella hacia el pueblo injertado. No sé si me explico. Sí, Es hermana. decir, Eh, ¿Cuál es la manifestación de la fidelidad, hermana? Ah, bueno, el arrepentimiento de ujú. Bueno, la ahí suma. está la pregunta. ¿Qué es la fidelidad? Dije primero qué es la fidelidad y después que me conteste hacemos otra pregunta. Bueno, yo creo que en la fidelidad está implícita el creer en, en este caso, en la sanidad hacia su hija y, y por ende el reconocimiento de un ser superior, en este caso la deidad de Yehoshua. Bien. Hermana Domi, ¿nos puede ayudar, por favor, nuevamente con el concepto de fidelidad? Si es posible. O alguien que lo tenga. Hermana Ives, cualquiera que... eso ya, de hecho, ya lo tendríamos que tener bien presente. La fidelidad es la instancia última, que es vivir en integridad, viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor, pero esa fidelidad proviene del Señor ¿Mm? y Él la da a quien Él quiere. Entonces es que venimos delante de Él, podemos venir delante de Él. Por eso este versículo, el hermano Eric lo corrige y dice, este, que dice, dice, grande es la fidelidad de Dios para contigo. No es que la mujer haya tenido fidelidad propia, sino que el Señor puso en ella la fidelidad del Eterno, que proviene de Él. Ajá, ok. Y entonces todos los personajes que le siguieron a Yehoshua, eh, no sé, sanó a tantos ciegos, cojos y varios personajes que la Biblia nombra. Ellos también les pasó como a esta mujer, que Yehoshua los eligió y creyeron y fueron sanados. Es que, hermana Tao, la parte de creer es la conexión humana, pero la fidelidad es lo que Dios pone en cada uno de nosotros, como lo acaba de decir la hermana Romy. La Ajá, fidelidad es esa instancia última que esperamos. ajá, pero ¿Cuál- entonces, cuál- ah, pero, lo- pero, pero permítame terminar, hermana Clau. ¿Cuál es esa, debe de quedar claro cuál es esa instancia última que esperamos? Porque si no, nada más es una frase. ¿Cuál es esa instancia última
que usted espera? La vida eterna, En la vida eso eterna, ajá, es sí, la instancia última, ¿no? ajá, estar Este, con él. con él, ujú, morar con él. Ujú. En esa condición en la que se puede habitar con él. No se puede habitar en pecado, no se puede habitar desconectado. O sea, Claro. está bien. Entonces esa es la instancia última que esperamos. Es, es, es la meta y es la certeza de que se va a llevar a cabo. De que aunque no lo está viendo en este momento, pero es algo garantizado. Esa es la fidelidad. Y la fidelidad es nuestro Señor, porque en Él se cumple. Entonces, cuando nuestro Señor manifiesta su fidelidad a través de una persona, en este caso de esta mujer, no nos podríamos preguntar si le siguió, si hubo un cambio. Tiene que haber un cambio. Sí, sí, porque sí, Ajá. porque tiene la fidelidad. Ajá. No, ya no puede haber duda de qué camino siguió. Por decir, la expresión del fidelizado Abraham se ve más todo el desarrollo a través de su vida. Lo va llevando, lo va llevando, lo va llevando. Y es para que nosotros vayamos conociendo los pasos, las pisadas que va dejando nuestro Señor en alguien que está siendo fidelizado, puesto dentro de la fidelidad, dentro de, de la instancia última. Por eso dice, por eso es bien importante leer el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, porque todo lo que expresa es todas las acciones que hicieron cada uno de esos personajes por la manifestación de la fidelidad. ¿Cómo los fue llevando nuestro Señor? Lo que pasó con Moisés, lo que pasó con Abraham. Y como leímos la semana pasada, aún cuando no alcanzaron esa promesa, porque todavía no está el tiempo para que esa instancia última se dé, la saludan desde lejos, pero saben que se va a cumplir y hacen todo. Moisés, a pesar, lo hemos visto con usted, hermana Clau, a pesar de no poder entrar a la tierra prometida, fue partícipe de la gracia, fue partícipe de la fidelidad de nuestro Señor, estuvo consciente de esa instancia última y ¿qué hizo? Instruir a Yehoshua, al hijo de Nun, para continuar con esa promesa en la fidelidad. Entonces, esa fidelidad se expresa en una transformación y en un hacer. Reitero lo que dijiste con Abraham. Sí, adelante. Ahorita, para que sea un poquito más claro, la fidelidad se deriva la palabra emet, que es verdad. Emuná. Entonces, Sí, emuná, emet. emet, es emet, ajá, Ujú. que es, de ahí hace cuenta es emuná, fidelidad, y la raíz emet, que es verdad. Entonces, cuando Hashem Yehoshua se revela a un ser humano, se manifiesta a través justo de una apertura de conciencia que permite revelarle la verdad. Y escrito está que la verdad os hará libres. Entonces, no, pero es una libertad que estar bajo la protección de Hashem, entendiendo quiénes somos nosotros, de dónde nos está trayendo y quién es Él. Entonces, ese nivel de conciencia es el que Él da a través de la verdad, porque dice Yahushua que yo soy el camino, la verdad y la vida.
Entonces, es por eso que a quien él llama, pues no va a permitir que se escape de su mano. Va a abrir conciencia y va a ser un trayecto, ¿no? Que a lo mejor, como dice la Biblia también, que si se escribiera todo lo que el Señor hizo en cada vida, pues no habría manera de que los libros estuvieran en este mundo, ¿no? O sea, entonces vienen solo una parte del relato, pero somos conscientes de quién está llamando. A lo mejor con ese principio pudiera ser un poco más claro. Muchas gracias, sí, lo entendí. Muy bien. Muchas Sí, gracias, Ivette, gracias, Tommy, y gracias, hermanito Leo. gracias a nuestro Señor. Sí, muchas gracias a todos. Dice Mateo 24:13, el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Qué significa perseverar hasta el final? Hasta la vida eterna. Hasta la vida eterna. Pero esa perseverar hasta el final es una manifestación de la fidelidad. Si alguien no persevera hasta el final, es porque la fidelidad no fue dada a esa persona. La verdad no fue dada a esa persona. Como dijo Ivette, no ha sido libre, no ha estado en el camino, no ha estado en la verdad, no ha estado en la vida. Entonces se ha tomado como religión, como en una emoción, en alguna circunstancia o influencia de algún tipo, pero no ha sido llamado por nuestro Señor, ¿no? No ha sido puesto por nuestro Señor. Entonces, por eso las personas que no están en esa circunstancia, podemos ver que se apartan y finalmente después nuestro Señor los puede llamar. Pero si no vuelven, esos que dicen se enfriaron o se retiraron, es porque no lo ha puesto nuestro Señor en ellos. No permanecen hasta el final, no han sido puestos todavía dentro de la fidelidad, del camino, de la verdad, de la vida. No están teniendo en su mirada la instancia última. No tienen en su mirada al autor y al consumidor de la fidelidad. Entonces, pues esperando que quede aún más claro. Bien, entonces definitivamente hubo una transformación en esta mujer al ser parte del pueblo, ya parte del cuerpo de nuestro Señor. Me quedé en 29. Pasó Yehoshua de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó ahí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Yehoshua, y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver y glorificar al Dios de Israel. Bueno, todas estas manifestaciones, si bien son eh, pues manifestaciones del pecado, pero tienen conexión con, por decir, los mancos pues no representan aquel que no puede o que no podemos actuar, eh, el hacer de nuestro Señor, el que no podemos hablar la palabra de nuestro Señor, los mudos, eh, los mudos, perdón, sí, hablar los cojos, pues nuestro andar, nuestro caminar, los ciegos no podemos ver a nuestro Señor, pero cuando nos hace andar conforme a su camino, nos hace ver su fidelidad, oír su palabra, eh,
Entonces, todo esto es para darle gloria y es una manifestación de la gloria, del peso, de la atracción de nuestro Señor hacia sí mismo. Entonces se glorifica al Dios de Israel, al amor de Israel. Mateo 15:32. Y Yehoshua, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión, nuevamente la palabra referente al amor entrañable de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en abstinencia, en ayunas, no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto? Ahora están en el desierto. Para saciar a una multitud tan grande. ¿De dónde tenemos tanto pan en esta dentro de la experiencia para darles? Para saciar a la multitud tan grande. Yehoshua les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron en esta ocasión: 7. 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostasen en tierra. La primera ocasión, ¿en dónde era? Recostarse en la hierba, así como el pastizal, pero ahora es en la tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dijo a sus discípulos, y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y los niños. Entonces despidieron a la gente y entró en la barca y vino a la región de Magdala. Y bueno, aquí pues tenemos ahora una conexión con el número 7 y todo lo que nos puede representar el 7, como nos ha explicado el hermano Eric en cuestión de este número, pues representa todas las veces en este mundo y la misericordia manifestada en este mundo. Y si multiplicamos el 7 por el 7, pues nos va a venir lo referente al jubileo, que es un exponencial de la misericordia de nuestro Señor hacia la libertad y hacia la vuelta a la herencia. Entonces, pues está lleno de simbolismos estos pasajes en la misericordia que nuestro Señor, o en el amor entrañable que nuestro Señor tiene hacia la gente y hacia las multitudes. Que por eso es que Él vino, porque como queda manifestado anteriormente, nos vio como ovejas sin pastor. Entonces vino por nosotros. Y vino por nosotros que estábamos más en el contexto de esa mujer sirofenicia, pero que sin lugar a dudas tuvimos que detener cada uno de nosotros ese proceso en el que tal vez en algún momento, y lo digo primeramente por mí, porque cuando le hablé a Dios, le quería exigir cosas. Si me han escuchado, cuando yo enfermé le exigía y le decía y le hablaba muy fuerte, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué pasó esto? Y fue el trato con el que me fue llevando el Señor que, que nos va llevando hasta llevarnos a un extremo que es necesario para que nos humillemos. Porque de esa humillación, cuando está vencida toda la soberbia del ser humano, es cuando viene el proceso de restauración.
de otra manera, pues no es posible. Entonces hasta esa etapa es cuando comienza el proceso de fidelización de nuestro Señor. Y de ahí, pues, al reconocimiento de su autoridad y a todo esto maravilloso que nuestro Señor, creo que así como se va viendo el proceso en cada uno de los personajes, pues nos sentimos identificados porque son los pasos que sigue nuestro Señor al tener compasión de cada uno de nosotros. De otra manera, pues no sería la manera de podernos tomar a nadie en un estado de ego, de altanería, pues podría ser. Y pues no sé si alguien quiera agregar algo o expresar algo más acerca de la lectura de Mateo, estos capítulos.